Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿La invisibilidad es tu superpoder o tu cárcel? ¿Alguna vez has sentido que el mundo te atraviesa, que tus esfuerzos más grandes se disuelven en el murmullo de una vida que no es la tuya, mientras luchas por sostener un futuro que parece inalcanzable? El Eclat, un santuario de cristal y caoba, zumbaba con la conversación contenida de la élite, un sonido que era casi un eco de las burbujas de champán que subían en las copas de cristal de Baccarat. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse para los privilegiados, cada risa ahogada, cada susurro confidencial, un testimonio de un universo paralelo de despreocupación. El aroma a trufa blanca, terroso y embriagador, se mezclaba con el buqué complejo de vinos añejos que habían dormido décadas en bodegas subterráneas, y con el sutil perfume de los clientes, una sinfonía olfativa de riqueza y exclusividad. Esta atmósfera de opulencia susurrante, densa y casi palpable, envolvía a Aisha como una segunda piel, una que no era la suya, pero que se había acostumbrado a llevar en sus turnos interminables. Su uniforme, impoluto a primera vista, ya mostraba la fatiga de innumerables lavados, el hilo deshilachado en la costura de la manga, el ligero brillo en el tejido oscuro de tanto plancharlo, pequeños delatores de una vida de servicio. Se movía entre las mesas con la eficiencia silenciosa de quien ha dominado el arte de la invisibilidad, una habilidad forjada no por deseo sino por necesidad, por la supervivencia en un entorno que prefería no verla. Sus pies, aunque doloridos por interminables horas de pie, por el roce constante del calzado de suela fina contra el pulido suelo de mármol, mantenían un ritmo constante, casi hipnótico. Era una danza aprendida, una coreografía de evasión y presencia, perfeccionada en las calles y pulida en el salón, un eco de movimientos más fluidos, más potentes, más libres, que guardaba celosamente en lo más profundo de su ser, un secreto palpitante bajo la superficie de su aparente docilidad. Cada bandeja pesada que balanceaba, cada copa que deslizaba con precisión milimétrica, era un recordatorio silencioso de la promesa que se había hecho, una promesa que la mantenía en pie cuando el cansancio amenazaba con derrumbarla, una promesa que la conectaba a un futuro incierto pero rebosante de esperanza, un futuro que aún no podía vislumbrar, pero que sabía que la esperaba más allá de esas paredes de cristal y caoba. La noche apenas comenzaba, pero la lucha silenciosa de Aisha ya se sentía en cada fibra de su ser, una melodía apenas audible en el estruendo de la ciudad, una meloz. Cada plato que servía, cada copa que rellenaba con una precisión casi automática, era un ladrillo más en el futuro que construía para Maya, su hermana pequeña, una joven prodigio cuya beca para la universidad de sus sueños pendía de un hilo, de los hilos de los turnos extra de Aisha, de los hilos de su propia resiliencia inquebrantable. Este pulso incansable, esta promesa silenciosa que latía bajo su piel, era el verdadero motor que la mantenía en pie, incluso cuando el dolor en sus pies se volvía un eco insoportable. ¿Este sacrificio te resuena? ¿Sabes lo que es luchar por un sueño que no es solo tuyo? Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Aisha, de piel ébano y ojos que habían visto demasiadas injusticias, guardaba un secreto. Bajo la superficie de su aparente docilidad, su cuerpo delgado y cansado albergaba la disciplina y la fuerza de la capoeira. Era un arte marcial que su abuela le había enseñado en un patio polvoriento de su barrio natal, un refugio contra la violencia y la desesperanza, un lenguaje de libertad en un mundo que a menudo se negaba a escuchar. La capoeira era su ancla, su voz silenciosa, el recordatorio constante de que, incluso ante la opresión, se podía encontrar belleza y fuerza en el movimiento. Pero ¿cómo podría un arte forjado en la libertad sobrevivir en las jaulas doradas del Eclat? La noche transcurría con su predecible cadencia, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina y el murmullo de las risas contenidas. Pero bajo esa superficie de calma, algo se gestaba. Una tensión invisible, casi eléctrica, se acumulaba en el aire, prometiendo que el delicado equilibrio de esa noche estaba a punto de quebrarse. ¿Estás listo para el momento en que lo invisible se haga innegable? Un cliente, con una copa de champán en la mano, le rozó el brazo al pasar, ni siquiera una disculpa, solo un leve desplazamiento de aire que la empujó a un lado. Otro,
El señor Alistair Finch, magnate tecnológico de fortuna tan vasta como su reputación, la miró por encima del hombro mientras rellenaba su vaso, sus ojos fríos, distantes, como si ella fuera parte del mobiliario, un elemento más del fondo. «Más hielo, por favor», murmuró, sin levantar la vista de su conversación con un socio, como si el aire que ella respiraba fuera un inconveniente. Para él, Aisha era solo una sombra, una máquina, y en su mente no había espacio para la humanidad de una camarera. Pero esa noche, esa percepción estaba a punto de cambiar de la forma más brutal. De repente, el delicado equilibrio del Eclat se hizo añicos. Un estruendo sordo, el crujido de una silla al volcarse, y luego, gritos. 5 sombras masculinas, vestidas de oscuro, irrumpieron en el reservado del señor Alistair Finch. Un cuchillo brilló bajo las luces del techo, un destello gélido que cortó el aire ya viciado de pánico. El olor a miedo era palpable, agrio y penetrante, mezclándose con los aromas de la trufa y el vino. Los comensales se encogían, algunos se deslizaban bajo las mesas, otros camareros buscaban refugio, mientras el caos se apoderaba del elegante restaurante. El cristal de baccarat se hizo añicos en el suelo, el sonido agudo rompiendo la burbuja de opulencia. Los atacantes, figuras imponentes y decididas, se movían con una eficiencia escalofriante, acorralando a Finch y a sus acompañantes. Sus voces, ásperas y autoritarias, resonaban sobre el murmullo del terror, exigiendo algo que nadie más podía entender, pero cuya amenaza era universal. Cada gesto, cada paso, era un golpe de martillo sobre el silencio, quebrando la falsa seguridad del lugar. Aisha, paralizada por un instante, sintió la sangre helarse y luego arder en sus venas. Su mente, entrenada para la eficiencia y la observación meticulosa, procesó la escena en microsegundos. La debilidad de los guardaespaldas de Finch, la crueldad calculada en los ojos de los atacantes, la desesperación en la mirada del magnate, un hombre acostumbrado a dominar, ahora completamente indefenso, su rostro pálido y sudoroso. Una voz interna le gritó que huyera, que protegiera su sueño para Maya, que este no era su problema, que un hombre como Finch no merecía su sacrificio, que se mantuviera invisible. Pero otra voz, más antigua y profunda, la de su abuela, le recordó la injusticia, la impotencia que habían sentido tantas veces, y la obligación de defender lo que es correcto, incluso si el correcto era un hombre que representaba el sistema que les negaba oportunidades. El temblor en sus manos, antes por el cansancio, dio paso a una tensión controlada. El gesto que antes era de fatiga, se transformó en el preludio de un movimiento. El chasquido de un plato al caer al suelo, se ahogó con el grito ahogado del CEO, que ahora era arrastrado por uno de los asaltantes. Pero Aisha no retrocedió. Sus ojos, antes velados por el cansancio y la invisibilidad, ahora brillaban con una determinación feroz, un fuego ancestral. El recuerdo del sudor en su frente al practicar los movimientos, en el calor opresivo de su barrio, el sonido rítmico del berimbau, la sensación de arena bajo sus pies. Todo regresó en un torrente de memoria muscular. Un aliento profundo, el olor a metal y pánico, y luego la capoeira se manifestó. Su cuerpo, flexible y potente, se lanzó en una serie de giros y patadas que desafiaban la gravedad y las expectativas, convirtiendo la mesa de un restaurante en un campo de batalla improvisado. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like, y ayuda a que la historia llegue más lejos. La primera patada, una meia lua de compaso, ejecutada con una fluidez asombrosa, impactó en el hombro del asaltante que arrastraba a Finch. No fue solo un golpe, fue una declaración. El hombre soltó al CEO con un grito de sorpresa y dolor, su arma cayendo con un tintineo metálico sobre el mármol pulido. Los otros 4 se detuvieron en seco, sus movimientos bruscos ahora torpes, sus miradas de cálculo transformadas en una mezcla de confusión y furia. El aire, antes denso con el olor a miedo y trufa, ahora vibraba con la electricidad de lo imposible. Los comensales, que un segundo antes se encogían, levantaron la vista, sus ojos abiertos, viendo no a una camarera, sino a una guerrera. En ese instante, el mundo de Alistair Finch se detuvo, y en los ojos de Aisha, por primera vez, vio no una sombra, sino un sol. No dejes que esta historia pare aquí, compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El asaltante, tambaleándose por el impacto de la patada, gruñó,
la sorpresa transformándose en una rabia ciega. Sus cómplices, recuperándose del estupor inicial, reaccionaron con una brutalidad coordinada. 2 de ellos avanzaron hacia Aisha, sus puños cerrados, sus rostros desfigurados por la ira. El líder, un hombre corpulento con cicatrices en la sien, observaba sus ojos como los de un depredador que analiza a su presa. Aisha no era una sombra ahora, era el centro de su atención, y eso significaba un peligro inminente. El aire se cargó de una tensión casi eléctrica, el silencio de los comensales roto solo por la respiración agitada, y el crujido ocasional del cristal roto bajo los pies. Con una agilidad que desmentía su aparente cansancio, Aisha se movió en una jinga fluida, esquivando un golpe frontal y utilizando la inercia para girar sobre un pie, lanzando una rabo de arraya que barrió las piernas de uno de sus atacantes. El hombre cayó con un golpe seco, pero el otro ya estaba sobre ella. Un nuevo obstáculo se interponía. El espacio reducido de las mesas volcadas y las sillas arrastradas limitaba sus movimientos, amenazando con sofocar la libertad de su arte. Un segundo asaltante se abalanzó sobre Finch, que intentaba arrastrarse bajo una mesa, y Aisha vio el pánico puro en los ojos del magnate, un pánico que resonaba con el mismo miedo que había visto en las calles de su barrio. Esta no es una simple camarera, pensó el líder, sus ojos entrecerrados. Esto es capoeira, ¿de dónde ha salido esto? Su voz, grave y autoritaria, resonó en el caos. Acaben con ella, ahora. Los 3 atacantes restantes se le echaron encima, como una ola oscura. Aisha se movía, esquivaba, contraatacaba, su cuerpo una danza de resistencia, pero eran demasiados. Un golpe la alcanzó en el costado, un dolor punzante que le robó el aliento por un instante. Tropezó con una pata de mesa, su visión se nubló. El cansancio de la noche, las semanas de turnos dobles, el peso de la beca de malla, todo se abatió sobre ella. Un sudor frío le perlaba la frente, y por un microsegundo, la tentación de ceder, de dejarse caer, y que todo terminara, fue abrumadora. El recuerdo del rostro de Maya, sin embargo, brilló en su mente, un faro en la oscuridad del dolor y la desesperación. Ese recuerdo, el olor a tierra mojada de su patio natal, el sonido del berimbau resonando en su alma, fue el ancla que la sacó del abismo. Con un rugido que no sabía que tenía, un rugido que provenía de la misma esencia de la capoeira, de la resiliencia de su gente, Aisha se impulsó con una fuerza renovada, sus movimientos más feroces, más decididos. Los atacantes, tomados por sorpresa por esta explosión de energía, retrocedieron un paso, la duda asomando en sus ojos. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Los atacantes, furiosos y humillados, redoblaron su asalto. La corpulencia de sus cuerpos se cernía sobre Aisha, convirtiendo el poco espacio restante en una jaula. Se movía con la desesperación de un felino acorralado, sus patadas y esquivas apenas conteniendo la embestida. Un puño rozó su mejilla, el viento caliente de su paso quemándole la piel. El olor a sudor, a metal y el aliento pesado de sus adversarios la envolvían. Un vaso roto crujió bajo su pie descalzo, mientras retrocedía contra la pared de caoba, sus músculos quemando, la visión borrosa por el esfuerzo. Era un callejón sin salida, y el líder sonrió, un destello cruel en sus ojos. Se acabó la danza, muchacha, siseó. Pero justo cuando uno de los hombres levantaba un brazo para un golpe final, una botella de champán, con un sonido sordo y pesado, impactó en su cabeza desde atrás. El atacante se tambaleó, aturdido y cayó. Alistair Finch, el magnate, antes pálido y tembloroso, ahora sostenía una bandeja de plata, sus manos aún temblorosas pero sus ojos fijos, una chispa de algo más que miedo en ellos. Había visto el fuego en los ojos de Aisha, su humanidad, y en ese instante, su propia invisibilidad se había roto. Su acto, torpe pero valiente, no era un golpe decisivo, sino un respiro, una pequeña fisura en la pared de la desesperación. Esa fracción de segundo fue todo lo que Aisha necesitaba. Con un grito gutural, que no era solo suyo sino el eco de generaciones de resistencia, se impulsó hacia adelante. Su cuerpo se transformó en un torbellino de movimiento, una armada giratoria que barrió a los 2 atacantes más cercanos, sus piernas extendiéndose como látigos de ébano. Uno cayó sobre una mesa volcada, el otro se estrelló contra una columna de cristal, ambos inconscientes.
El líder, que había observado todo con una mezcla de furia y respeto, intentó un último y desesperado ataque. Pero Aisha ya estaba en el aire, ejecutando una martelo precisa, un golpe que no buscaba la muerte, sino la inmovilización. El impacto resonó en todo el salón. El hombre cayó, su arma resbalando de sus dedos, la mirada perdida. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de Aisha y el gemido ahogado de un cliente. Se quedó de pie, erguida, la adrenalina aún pulsando, el cansancio abrumador pero la victoria innegable, sus ojos brillando con una mezcla de furia, tristeza y una inmensa y silenciosa dignidad. En cuestión de minutos el Eklat se llenó de sirenas y luces intermitentes. La policía y los servicios de emergencia tomaron el control, mientras los comensales, ahora a salvo, salían de sus escondites, algunos con lágrimas en los ojos, otros con miradas de asombro y admiración hacia Aisha. Finch, aún tembloroso, se acercó a ella, sus ojos ya no fríos y distantes, sino cargados de una gratitud abrumadora. Señorita Aisha, su voz era apenas un susurro, no sé cómo agradecerle. Usted me salvó la vida. Y no solo la mía, he sido un tonto. Por favor, permítame hacer algo por usted, por su hermana. La beca de Maya está asegurada. Todo lo que necesite, es lo mínimo que puedo hacer. La promesa, antes una carga solitaria, ahora se materializaba de la boca de un hombre que, hasta hacía poco, no la había visto. Aisha lo miró, y por primera vez, no sintió el peso de la invisibilidad. Sintió el peso de su propia fuerza, de su historia, de la promesa cumplida. Una lágrima se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de un alivio profundo, de una justicia poética que, por una vez, había encontrado su camino. El silencio en el salón, ahora habitado por el eco de las sirenas y la prisa de los paramédicos, era diferente. Era un silencio que hablaba de cambio, de respeto, de la verdad innegable de que la grandeza puede surgir de los lugares más inesperados, y que un corazón valiente puede derribar muros más altos que cualquier rascacielos. La capoeira, su voz silenciosa, había resonado en las paredes de cristal y caoba, revelando que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en la humanidad y la valentía de quienes se niegan a ser invisibles. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. La historia de Aisha no terminó esa noche en el Eklat. Fue solo el principio. La beca de Maya se materializó, un futuro brillante se abrió ante ella, y la capoeira de Aisha, antes un susurro en los patios polvorientos, se convirtió en un eco que resonaba en los salones más opulentos. Su acto de valentía no solo salvó una vida, sino que rompió los muros invisibles de la indiferencia. El brillo de sus movimientos, la fuerza de su espíritu, encendieron una chispa en el corazón de muchos, obligándolos a ver la humanidad, la dignidad y el poder, en aquellos a quienes la sociedad prefería mantener invisibles. Desde ese día, el Eklat, y quizás el mundo, empezó a mirar de otra manera, a escuchar con más atención, comprendiendo que la verdadera grandeza no se mide por la fortuna, sino por el coraje de levantarse, de luchar y de negarse a ser una sombra. La justicia a veces se baila. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.